Ahora, lo que ella está diciendo, decir que ser cristiano no significa nada, es un concepto personal, es decir, es su concepto propio. O sea, yo no puedo generalizar algo que yo pienso, que yo siento, que yo concibo. Es una idea concebida en la mente de una sola persona. Que bueno, es una entrevista que le hicieron a Annette Moreno y ella hace unas declaraciones ahí en esta entrevista que es muy importante que nosotros las analicemos a la luz de las escrituras para no ser llevados por estratagemas de hombres que para engañar utilizan las artimañas del error. Amén. No debemos dejarnos llevar por los errores. Sí, y por eso tenemos que tener claras las escrituras. Hermanos, no estamos para juzgar a nadie. No, ella sabe lo que cree, ella sabe lo que piensa. Ella es una hija de pastor, si no me equivoco. Es una mujer que por muchos años ha conocido el evangelio, pero ella tiene sus propios pensamientos. Aquí lo que tratamos de analizar es, por un lado, la palabra, las palabras de sus convicciones, y en segundo lugar la influencia que esas palabras tienen en el globo cristiano, que son muchísimos, a ella la siguen multitudes de personas. Amén. Cuando ella va a hablar, mucha gente la va a escuchar. Así que tenemos que aprender a entresacar lo precioso de lo vil, tenemos que escudriñarlo todo también, tenemos que analizar las cosas que escuchamos conforme a las escrituras, hermanos, y no juzgamos, no estamos para juzgar a nadie, yo no estoy para condenar a nadie, simplemente lo que se dice, para mí es muy importante analizarlo y bueno, lo comparto con ustedes. Y cada uno tendrá su criterio, cada uno va a tener su interpretación de las cosas. Yo quiero interpretarlo conforme a las escrituras, así que le comparto esto y espero que, bueno, ponga un poquito de atención, tomar nota, ¿verdad?, de esto. Soñaba con hacerte esta pregunta que se le acá en Ecuador y te la quiero hacer aquí todo el Ecuador que está viendo y en otros países también donde llega este programa. Annette Moreno, la cantante, la rockera, ¿es cristiana evangélica o no es cristiana evangélica? Yo soy Annette Moreno, yo nunca he usado, o sea, tal vez en un momento sí usé ese título por como a mí me criaron en la iglesia, soy hija de pastor, pero no, yo no me considero para mí la palabra cristiana no significa nada, ese es un título que... O sea, si nos vamos a meter a ese tema sería un poquito, retrasarnos un poquito, pero ese fue un título que muchas organizaciones adoptaron y yo realmente no estoy confiada mucho. Yo creo, no sé si estamos en el mismo papel donde podemos decir que el mundo cristiano no todos han sido algo que realmente nuestro Creador quiere que nosotros estemos, tú sabes, hablando o haciendo cosas de ciertas formas. Yo no quiero vivir al nivel del cristianismo porque es muy atado, hay muchas contradicciones para mí de muchas formas. Y yo sé tal vez que no es lo que ustedes quieren escuchar porque la mayoría de, tú sabes, personas, o sea, me gusta que me hiciste esta pregunta a mí porque siempre es una pregunta muy difícil para muchos hacer, porque lo que tú me preguntas, tenlo por seguro que vas a recibir una respuesta directa. O sea, yo no me considero eso, nunca. Lo hice por un tiempo, pero como yo decía hoy en otra entrevista, yo todo lo que hice fue con todo mi corazón, aun cuando yo estaba en la iglesia, lo hice con todo mi corazón, pero yo nunca pensé en ese título del cristianismo. A mí no me hizo, no me deshizo,
no era nada para mí, no se me hace que es importante. Yo creo que esa idea de tener que llamarnos eso es una inseguridad de lo que somos. Creo que nuestros frutos, nuestras acciones son lo que más debe de hablar. ¿Y cómo te gusta? Para mí, tan importante, escucha, para mí es tan importante que nosotros movamos al siguiente paso de qué es lo que una persona, un hijo de Dios, viviendo en el reino de Dios, realmente debe de estar tomando su tiempo para hacer, en qué es lo que debemos de estar poniendo nuestro enfoque, en eso o en hacer un mundo mejor y traer a la gente a la realidad del reino invisible. Y para mí, cuando Jesús dijo, fíjate, te voy a decir algo muy interesante. Ninguna vez Jesús mencionó esa palabra. Él nunca se ató a ese título. Él nunca mencionó eso. Él nunca mencionó tantas cosas que estas organizaciones hacen. Nos hemos inventado de tantas cosas, hemos agarrado la Biblia y hemos hecho tanto con nuestras ideas, nuestras opiniones, que yo siento que aún la Biblia es un libro para uno mismo. Pero ¿cuántas veces lo hemos usado para lastimar a otros, para juzgar a otros? El libro, eso debe de ser un testamento a nuestra vida personal y nosotros vivir conforme a las convicciones de Jesús. Y yo siento que esa es la cosa. No, yo no me considero eso. No me gusta que me digan eso. Si me lo dicen, no me hace nada, pero no. Yo sé que mucha gente se molesta porque no me enfoco tanto en eso. Yo soy Annette Moreno. Estoy muy orgullosa de mi nombre porque yo sé que el Creador me... Algo que dice ella, y es que nosotros tenemos que analizarlo conforme a las Escrituras, es que ella nunca ha usado, dice, ese título, el título de cristiano. ¿Sí? Ella no considera el título cristiano como algo que para ella sea importante utilizar. Ahora, cristiano no es solo un título, sino una identidad. Paradójico que alguien que cree en Cristo no se identifique con él. Y miren, en las Escrituras encontramos un ejemplo como el de Pedro, cuando quiso negar a Jesús. Quiso, como que pasar de largo cuando le preguntaron, o más bien le afirmaron y le dijeron, tú eres de ellos. Él quiso negarlo, pero él fue delatado. Fue delatado por su forma de hablar. Mateo 26, 72 y 73 dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermanos, el título cristiano está intrínsecamente ligado a la fe. Ya está dentro de nosotros. Ya es parte de nosotros. Un verdadero cristiano no necesita convencer a nadie de que cree en Cristo, sino que la evidencia visible de su fe es clara y no necesita hacer ninguna declaración de ella. Mire, el que cree en Buda es budista. El que cree en Mahoma es maometano. El que cree en María es mariano. El que cree en Cristo es cristiano. Así que sería paradójico decir que creo en Cristo, pero no me gusta el título de seguidor de Cristo. Es probable que alguien como esta mujer esté confundida en cuanto a la fe. O sea, ella dice, no me identifico con el título. No es algo con lo que yo esté ligada. Pero si estás hablando acerca, porque ella habla de las Escrituras del Creador, no menciona a Jesús, pero está mencionando las Escrituras, está mencionando al Creador. Entonces, cuando hablas de esas Escrituras,
Jesús mismo dijo que si vas a hablar del Nuevo Testamento o si vas a hablar del Antiguo Testamento, todo va encaminado a Cristo. Entonces, hablar de que el título cristiano no es algo con lo que yo me identifique, eso ya no me corresponde a mí, sino a la esencia de lo que soy. Amén. Y eso se va a manifestar hasta en mi manera de hablar, en mi conducta y aún en mi forma de vestir. Yo no sé si le pase, pero uno puede reconocer a un cristiano de lejos. Entre mil los puede reconocer. ¿Cómo los puede reconocer? Por su manera de hablar, por su manera de vestir, hasta en su arreglo personal. Lo puedes conocer por su peinado, lo puedes conocer por su mirada. Lo conoces. El título cristiano está a flor de piel. Eso es algo que está dentro de nosotros y algo que no nos podemos quitar. Pareciera como si esta amiga, porque ya no la puedo llamar hermana, porque ella dice que ella no es cristiana, entonces no la puedo llamar hermana. Esta amiga se quiere quitar el título de cristiano, pero un cristiano lleva el título dentro de él mismo. Es algo que ya no te puedes quitar. Es un estigma, es una señal en el corazón de todo creyente. Y bueno, para el cristiano genuino, el cristiano verdadero, hermanos, esto es un gozo, esto genera alegría, eso genera honra, eso genera gloria. Dice ella que ser cristiano no significa nada. Para mí, ser cristiano no significa nada, o decirse cristiano no tiene ningún significado. Es indivisible, es de ella. Ella es como el átomo, ella. Y además es propio. Amén. Para saber si decirse cristiano tiene un significado, debe hacerse un estudio profundo de su significado a través de la historia. O sea, yo no puedo decir que algo es bueno o algo es malo solamente porque yo pienso que es bueno o que es malo. Yo tengo que hacer un análisis. Debo de encontrar la profundidad de mis palabras, porque la Biblia dice que por mis palabras seré juzgado, por mis palabras voy a ser también justificado. Yo me pregunto, ¿qué pensaría Esteban cuando él iba a ser juzgado, apedreado, lapidado por Cristo? Porque lo conocían que era cristiano. Le conocían el título porque predicaba a Cristo, hermanos. Cristiano es estar ligado con Cristo. Cristiano es Cristo. Es seguidor de Cristo. Es seguidor de sus enseñanzas. Es seguidor de sus principios. Cristiano es un seguidor, un discípulo de Cristo. Entonces, Esteban era un discípulo de Cristo. Y por Cristo, hermanos, iba a ser juzgado. Por Cristo fue condenado. Por Cristo fue lapidado. Hechos capítulo 6, 13 y 14 dice cómo se levantaron las amenazas contra él porque él hablaba de Jesús y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Él era un cristiano. Me pregunto si para Esteban eso no tenía ningún significado. Si para Pedro, que fue variado, que fue ahora sí que humillado delante de un Sanedrín, que fue acusado, que fue juzgado injustamente y que salió diciendo que se sentían honrados de padecer por Cristo. Yo no sé qué pensaría él de una palabra de alguien que dice conocer la verdad y que dice que tiene, ¿verdad?, una relación con ese Dios, pero no tiene una relación con el Cristo que murió en la cruz. ¿Qué pasaría, hermanos, por el pensamiento de Pablo cuando Pablo en 2 Timoteo 4, 6 al 8, él dice estas palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado.
y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Decapitado Pablo por Cristo, porque era un cristiano, porque el rey o el Nerón estaba persiguiendo a los cristianos, y entre los cristianos estaba también Pablo, y Pablo también pagó, hermanos, con su vida el llamarse cristiano. La pregunta es, si no tenía ningún significado, entonces, ¿por qué murieron como cristianos? ¿Por qué murieron? No merecían entonces morir. Pero ellos murieron porque ellos amaban a Cristo, porque a ellos no les importaba que tuvieran el estigma de cristianos, esos que creen en Jesús. Yo me pregunto, ¿qué pensarían todos los que murieron en el circo romano, en las garras de las bestias, o aquellos que murieron por el nombre de Cristo y terminaron como antorchas en los jardines de la casa de Nerón? ¿Qué sentían? No tiene ningún significado ser cristiano, entonces simplemente renuncio a la fe y vivo. No, ellos prefirieron morir. Ahora, no hay que confundir, porque una persona así está confundida, hermanos. En realidad, ella tiene un problema de identidad, y tiene un problema de identidad contemporáneo, porque ella está hablando en un sentido contemporáneo por todos los pseudo cristianos que están en las iglesias, pseudo predicadores, pseudo evangelistas, y ella hace una concepción así. Pero para hablar esas cosas se tiene que tener mucho cuidado, sobre todo por la influencia que se tiene en la gente. No hay que perder nuestra esencia, no podemos perder nuestra sustancia, no podemos nosotros perdernos de la palabra. No podemos nosotros establecer otros principios de los principios que ya están establecidos en las Escrituras. Entonces, ella en ese sentido va errando en cuanto a su concepción del cristianismo. El cristianismo no nació hoy. El cristianismo lleva más de 2000 años. Lleva más de 2000 años, hermanos, funcionando, operando, trayendo sanidad y bendición. Y muchos han muerto por ese cristianismo. Así que si no tuviera el valor, entonces no tendría caso morir. No tendría por qué haber esa pasión. Como dijo el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. Si para ella no tiene un significado, y si para los otros no tiene un significado, entonces ahora ¿cómo nos vamos a llamar? Porque Jesucristo nada más tiene un nombre: Cristo, Jesucristo, el ungido, el Salvador. ¿Cómo lo vamos a llamar? Ahora lo vamos a llamar el Creador. El Creador. Pero dice la Biblia que para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya hay un nombre. No podemos nosotros evitar el nombre. Si ha habido persecución en la iglesia, es por el nombre, es por el título, es por Cristo, hermanos. Así que para mí es un honor, es una honra decirme cristiano. Es una honra que la gente se burle porque soy cristiano. Para mí es una honra ser lo que soy. Y otra de las cosas que utiliza ella en sus palabras, ella dice que este título cristiano lo adoptaron las organizaciones. Y ella no conoce la Biblia. Esto habla de que está hablando una persona que no conoce las Escrituras. ¿Por qué? Porque el título cristiano, hermanos, es un título dado por los no conversos. Y en Antioquía, en Hechos 11:26, ahí es donde por primera vez se les llama cristianos. Por primera vez, pero no fue la organización. No se les llamó cristianos en Jerusalén, en el concilio. Ya había un concilio, había una organización, y ahí no se les llamó cristianos. Ellos mismos no adoptaron el título. Ellos solamente predicaban a Cristo como el Salvador, como que el que había muerto por los pecados
el que se había levantado de los muertos, que estaba sentado a la diestra del Padre y que él iba a traer el juicio sobre la tierra. Esa era la predicación de ellos. Y sin embargo, al escucharlo la gente, al ver, ¿verdad?, cómo ellos se apasionaban por Cristo, entonces los comenzaron a llamar pues los seguidores de Cristo, los cristianos, como los fariseos, los saduceos. Ahora el cristianismo comenzó a crecer, hermanos, y de ahí vino la mención, pero eso no nació en las organizaciones, eso no nació en ninguna reunión local de una iglesia. No dijeron, oh, desde hoy vamos a ir, nos vamos a dar de alta ante gobernación y les vamos a decir que somos cristianos. No, la gente inconversa comenzaron a llamarlos así. Es como los metodistas. Los metodistas no se llaman metodistas porque ellos dijeron, vamos a llamarnos metodistas. A ellos los llamaron metodistas porque eran muy metódicos en sus cultos, en sus reuniones. Eso los hizo llamar, ahí van los metodistas, por la manera en la cual comenzaban un culto, terminaban un culto, el orden que ellos tenían durante su liturgia. Eso los hizo llamarse metodistas. ¿Entiende? Entonces alguien que habla sobre esas cosas de la manera en la cual lo está diciendo, definitivamente no tiene un conocimiento correcto ni de la historia cristiana y de alguna manera está tratando de justificar sin bases, tratando de justificar sus pensamientos, pero unos pensamientos no basados en las escrituras, sino basados, hermanos, o en lo que escuchó, en lo que vio. Le está pasando lo de Roboam, porque teniendo un padre pastor, viniendo de una orden cristiana, viniendo de una familia temerosa de Dios, está escuchando a los más jóvenes. Ha dejado el consejo de los ancianos y se ha vuelto al consejo contemporáneo de los jóvenes, de los débiles, de los fríos. Se acomodó más en ese clima, se acomodó más en ese ambiente. Es el que le gustó porque es el que está viviendo. Todo aquel que se acomoda en ese clima es porque le acomodó a él, no porque sea el lado del evangelio. Amén. Entonces, esa situación, hermanos, trae mucha confusión a muchos cristianos. No quiero vivir al nivel del cristianismo. Es un cristianismo atado, dice ella. Ahora, no debe de confundirse el cristianismo con el legalismo. El legalismo es una serie de conductas adoptadas por líderes religiosos que establecen enseñanzas dogmáticas basadas en un pensamiento prejuicioso. Estos pensamientos son los que terminan en el sectarismo. Ella está hablando de personas sectarias o legalistas, de no uses, de no tomes, de no esto, de no aquello. Todo está mal, eso no está bien. Esas cosas, hermanos, muchas de las enseñanzas que escuchamos en las iglesias no están basadas en el dogma bíblico, sino que están bañadas, muchas de ellas, por los prejuicios de los mismos hombres. Entonces, al momento en que se predican como ley y la gente la recibe. Por eso la Biblia dice que tenemos que escudriñarlo todo. Usted tiene que escudriñar todo lo que yo le hablo. Es su obligación, es su responsabilidad. Y esa es responsabilidad de toda la iglesia. No te comes todo lo que te ponen en la mesa porque algo te va a hacer daño. Hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Ese es un problema en el pensamiento liberal al que pertenece ella. ¿Por qué? Porque va a encajonar todo el evangelio, va a encajonar todo el cristianismo y entre ellos se va a llevar a los verdaderos pastores, a los verdaderos evangelistas, a los verdaderos hermanos, maestros de la palabra, a las iglesias que están viviendo en la sana doctrina, se los va a llevar ahí porque todo es malo. Pero no es así. Aún hay predicadores de sana doctrina. Aún hay predicadores de la palabra que no predican legalismos, que no predican dogmatismos.
Hay que aprender a entresacar lo bueno de lo malo, pero nosotros no debemos de irnos a el otro extremo de decir todo es malo y esto es bueno cuando te estás yendo por el camino del libertinaje o de la liberalidad. Por el otro lado, en ese estado de liberalismo religioso al que pertenece ella, puede llevar al sincretismo, que es la mezcla de cristianismo y paganismo dentro de las iglesias. Ese es un grave problema ahora. Desecho el legalismo, no encuentro la media, me voy hasta el otro extremo y entonces me voy al liberalismo, en donde convivimos con el mundo, en donde aceptamos los pensamientos mundanos, nos vestimos como el mundo, hablamos como el mundo. Y entonces, pues ya ni siquiera nos decimos hermanos en las iglesias, sino vamos a hablarnos por nuestros títulos profesionales, vamos a hablarnos por nuestros títulos nobiliarios. Y es ahí donde perdemos la esencia, donde perdemos la sustancia, porque ya no hay una frontera entre el cristianismo y el mundo. Así que tengo que estar en la media, y la media es andar en la sana doctrina, en la sana doctrina. Ahí es donde tenemos que conducirnos nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de escuchar a esta clase de pensamientos o de predicadores que lo hacen de una manera informal, pero que pegan muchísimo en el corazón de mucha gente, hermanos, sobre todo los más débiles. Dice ella que no se considera, no me considero cristiana, lo hice por un tiempo, todo lo que hice con todo mi corazón, nunca pensé en ese título, no es importante para mí. Ella es honesta y dice que no es cristiana. Ahora, ese pensamiento hay que aprenderlo muy bien, hermanos. El descaro desconcierta. Escucha bien, el descaro desconcierta. Ella se está quitando la máscara. Si no es cristiana, ella ya lo está diciendo. Ya lo está diciendo, no soy cristiana. Ahora aquí la pregunta es, ¿por qué seguirla? ¿Por qué confiar mi adoración a alguien que no es cristiana? Y sin embargo, esta declaración descarada provoca un choque para muchos creyentes débiles que adoptarán esa postura o simplemente la dejarán pasar por alto. Pero aquí el asunto es que nadie va a hacer nada. Y esa levadura seguirá leudando lo que queda de la masa pura. O sea, cuando alguien habla como ella y otros pseudo cristianos que comenzaron bien la carrera pero se están perdiendo y tienen mucha influencia, esa influencia, hermanos, les hace hablar, les hace decir cosas. El problema es que no tienen reparo en decirlas, y cuando las dicen, pues ya no me interesa, yo las digo. Eso es un descaro. O sea, ya no te lo guardaste, ya no te importa si la gente te piensa bien o mal, ya no te importa si dañas o no dañas, ya simplemente sueltas lo que sientes, lo que hay dentro de tu corazón, el veneno lo sueltas, la gente, ¿verdad?, lo va a escuchar, pero ese descaro va a desconcertar. Y al final, lo que genera el descaro, hermanos, es una frialdad. Es decir, que se sigue permitiendo. Cuando le dice este amigo que la está entrevistando, dice, toda la nación te está viendo, hay una puerta abierta para su confesión y la gente lo está recibiendo, y hay un choque entre unos y otros, pero resulta que ni unos hacen una cosa ni otros hacen otra, y la seguirán invitando a los conciertos, la seguirán invitando a las plataformas, seguirá cantando y seguirá cobrando intereses y creces por, ¿verdad?, sus canciones que tienen un fin comercial de alguien que no es lo que dice ser, pero que ya nos lo dijo, no soy. Entonces, ¿por qué seguirla? ¿Por qué entregar nuestra adoración a Dios a través de alguien que no cree en Él? Eso es muy, muy preocupante en nuestros días, hermanos. Y ella dice, considero que los frutos son los más importantes. Definitivamente dijo una verdad, pero una verdad ahora sí que a medias, como Satanás le habló a Eva,
Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto de alguien así? Alguien que no cree en Cristo, alguien que rechaza el título, ¿verdad?, de Cristo, alguien que no conoce las Escrituras porque no las conoce, que no conoce la historia del cristianismo. ¿Qué profundidad puede tener en sus palabras? ¿Qué fruto puede tener alguien así? Fruto de vida. ¿Qué fruto del Espíritu puede manifestar una persona como esta? Tenemos que analizar, por eso decimos, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que mantenernos consagrados al Señor. Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama.